¿Por qué creamos tantas deudas? ¿Por qué las deudas nos quitan paz? ¿Por qué hay gente que debe hasta la risa? Pues resulta que las deudas tienen 3 orígenes principales. Según lo que yo he trabajado en mi propia historia y en las historias de algunos consultantes que han venido a mí a trabajar las deudas desde el punto de vista sistémico y desde las constelaciones familiares, he podido identificar que hay 3 orígenes básicos para crear deudas en tu vida. El primero y uno de los más importantes es que se transgrede el tercer orden del amor, que es el orden en el equilibrio entre el tomar y el dar. El segundo es que es probable que tú tengas una herida de injusticia, y al tener herida de injusticia, entonces es probable que en algún momento de tu vida hayas identificado que a alguien le dieron más que a ti y entonces te quedaron debiendo. O por el contrario, sentiste que a ti te dieron más que a otro y entonces tú quedaste debiendo. Eso genera deuda. Pero además también está el componente de la deuda emocional. Si en algún momento de la vida yo sentí que le quedé debiendo a alguien, o si sentí que alguien me quedó debiendo a mí, por ejemplo, mamá debió haber sido más cariñosa conmigo, papá debió haber estado más presente para mí, todos esos debería generan deuda. Entonces es probable que quieras constelar las deudas. Hablemos del primer punto, el equilibrio entre el tomar y el dar. La vida está en equilibrio y funciona más o menos así. Yo doy, recibo, doy un poquito, recibo un poquito más y vamos manteniendo el equilibrio y por eso las relaciones prosperan. Pero resulta que cuando yo estoy dando de más, inmediatamente se rompe el equilibrio y al estar dando de más, pues entonces estoy poniendo a esta persona en deuda. ¿Cuándo doy de más? Cuando doy más de lo que esta persona me puede devolver. Cuando doy más de lo que me están pidiendo. O cuando doy más de lo que yo puedo dar. Por ejemplo, me endeudo para prestarle a alguien para que esa persona resuelva un problema. O por ejemplo, en mi trabajo me dicen que venda 100 millones y yo vendo 1000 millones. O por ejemplo, cuando esta persona sin pedirme ayuda, yo le doy más de lo que me está pidiendo porque creo que su vida como es no está bien, entonces tiene que ser mejor. Ahí genero desequilibrio y genero deuda. La otra forma en la que genero deuda es cuando tomo de más de la vida, cuando tomo más de la vida de lo que me corresponde. Por ejemplo, cuando gasto un dinero que no tengo o que no me puedo gastar en ciertas cosas, me lo gasto sabiendo que tengo otros gastos más importantes dependiendo de los ingresos que tenga en el momento. Cuando tomo más de la vida, es decir, más de lo que en ese momento puedo pagar, genero deuda. Ahora, entonces hablemos del segundo punto. El segundo punto es la herida de injusticia. Esta es una herida infantil, como la de abandono, rechazo, abuso y traición. La herida de injusticia, además de todos los efectos que tiene en nuestra vida, adicional a todos esos efectos, pues tiene un efecto grandísimo en nuestra relación con las deudas. Porque cuando yo de niño percibí injusticia, es decir, percibí que me dieron más de lo que le dieron a otro, entonces siento que le debo a los demás porque recibí de más, o puedo sentir que me dieron menos de lo que le dieron a otro y entonces voy a estar toda la vida tratando de compensar eso que creo que me quedaron debiendo cuando me dieron menos que a otro. Entonces, en este caso, ¿cómo se trabaja este tema? Específicamente hablando, se trabaja con la Ley Universal de Correspondencia. ¿Y qué nos dice la Ley Universal de Correspondencia? Que todos tenemos lo que corresponde, cuándo corresponde, cómo corresponde y dónde corresponde. Ni más ni menos, ni antes ni después, ni diferente. Lo que, cómo, cuándo y dónde corresponde. Entonces, si tú sientes injusticia en muchas situaciones de la vida, tal vez estás generando deuda sin darte cuenta. Ahora hablemos del tercero, las deudas emocionales. Como ya sabemos, las deudas emocionales siempre se convierten en deudas de dinero. Pero entonces, ¿de dónde vienen las deudas emocionales? Y pues digamos que uno de los orígenes más importantes y que hay que trabajar con más atención son los orígenes ancestrales de estas deudas. Nosotros podemos heredar de nuestros ancestros, así como heredamos rasgos, apellidos, bienes, herencias, así también heredamos
sus deudas emocionales. Si yo tuve algún ancestro que le quitó algo a alguien, si yo tuve un ancestro que fue victimario de alguien más y eso nunca se asumió, entonces es probable que yo esté pagando una deuda emocional de alguno de esos ancestros si hay algún tipo de implicación transgeneracional con ese ancestro. Eso se sabe pues constelando o estudiando el árbol genealógico. Ese es un tipo de deuda emocional. También ocurren deudas emocionales básicas con papá y mamá cuando, por ejemplo, yo nazco con agradecimiento por la vida que me dieron y entonces le debo a mi mamá tanto por todo lo que sacrificó por mí que me paso toda la vida tratando de pagarle a mi mamá esa deuda de haberme dado la vida cuando es una deuda impagable y debo renunciar a pagarla. Todos estos temas y mucho más vamos a ver en nuestros talleres Constelar las deudas. Anímate, te espero y nos vemos allá. Pregúntame cómo estás.